quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Bueno, esta tarde va a ser una reflexión. Yo no quisiera, aquí quiero y no, luego sufro mucho, pero va a ser una reflexión, a lo mejor yo diría que muy biblicista, sí, o muy biblista, como lo quieran ustedes decir. Y a lo mejor no tan analítica como casi siempre lo hacemos. Igual y ya ven que luego no se aguanta uno y termina uno ahí envolviéndose con otras cosas más. Pero vamos a hacer a lo mejor así muy biblistas, muy textuales. Este día siempre habrá ahí entre la gente y entre la iglesia, hermanos y amigos que quisieran eso, ¿no? De que es que más Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a darles más Biblia. Este día vamos a darle más Biblia. Y luego los dejamos con ganas para que vuelvan a venir con ganas de más Biblia, ¿verdad? Y siguiendo el asunto que nos ocupa, hijos del cielo, es el asunto que estamos viendo. Para ello vamos a leer un versículo. Fíjese bien, un versículo que se encuentra en una de las cartas, ¿sí? Déjenme ver si lo encuentro, porque luego se me pierden a mí aquí. Estoy más acostumbrado ya a usar el teléfono que la Biblia de papel. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, hay un versículo, o este versículo específicamente vamos a leerlo. Es un versículo que los que ya tenemos tiempo en el camino de Dios lo hemos escuchado muchas veces. Hay hasta cantos que se han estructurado, ¿verdad? Yo recuerdo desde niño, ¿verdad? Cantos que se han estructurado con este pensamiento. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Y algunos ya sí nos lo sabemos, que seamos llamados los hijos de Dios. Bueno, este versículo dice eso: mirad cuán amor. En mi versión en la Biblia dice mirad cuán caridad, dice. Pero en la Biblia dice, en esta que tengo acá, que regularmente es la que se lee, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En mi versión aquí dice no le conoció a Él y maneja el tiempo pasado, ¿no? En la versión que yo tengo en mi teléfono dice por eso el mundo no nos conoce, y luego dice porque tampoco le conoce a Él. Y eso es muy actual, entonces tiene que ver con el tiempo presente. Vamos a hacer una oración y yo les invito a que tratemos de estar aquí listos con los pasajes bíblicos. Agarren su Biblia, chequenla si es que quieren hacerlo, y vamos a pensar un poco. Te damos gracias, Señor, este día, por la alegría que pones en nuestro corazón, por la fuerza, por la voluntad, por la salud que nos das. Gracias, Señor, por la seguridad que nos brindas a los que estamos aquí, a los que estamos lejos. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de todas las formas habidas y por haber, con todos los colores, los sabores. Señor, gracias por ser tú, gracias por ser nuestro Padre, gracias por considerarnos tus hijos y por permitirnos sentirnos tus hijos. Toda la honra y toda la gloria te la entregamos hoy y siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse cómodos dando un gloria a Cristo. Y esta tarde, para introducir un poquito algunas de las cosas que vamos a mencionar, especialmente ¿cómo le llamaremos nosotros? Los puntos principales en los que está dividida la reflexión de esta tarde. A lo mejor a alguien le puede sonar así como que algo fuerte, ¿no? Porque sí, va a sonar fuerte, luego con el primer punto, sobre todo el primer punto. Va a sonar así fuerte. Pero de cualquier manera, yo quiero que entendamos algo, ¿sale? Y entendámoslo bien, porque es el gran problema de muchos de nosotros. Las cosas que se dicen y las cosas que se comparten, yo siempre lo he dicho, aquí yo nunca lo he dicho, lo voy a decir por primera vez ahorita. Siempre he dicho que cualquier hombre o mujer, hermano, que en algún momento considera que la reflexión se está compartiendo pensando exclusivamente en él o en ella,
está tomando una postura muy arrogante, ¿verdad? Porque eso significaría entonces que el pastor se está tomando todo el tiempo del mundo para pensar en una sola persona cuando tiene decenas de personas, por lo menos, o docenas de personas. Aquí sí, esto sí lo puedo decir con toda certeza, a quienes hay que enseñarles. El hombre y la mujer que es inteligente, simple y sencillamente, hace lo que el apóstol Pablo dice: escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Si lo que tú escuchas te sirve, si lo que tú escuchas sientes que tiene que ver contigo, entonces siente tu vergüenza, vive tu vergüenza, digiérela y crece. Porque esa es la idea. La idea de traer una palabra, la idea de traer una reflexión es tratar de encontrar en lo que se dice algo que a mí me pueda servir. Y regularmente en ese proceso, en ese cambio, filosóficamente hablando, la palabra cambio no tiene que ver ni con el inicio, con el pre, ni con el post de la condición en la que una persona se encuentra, o algún objeto, o cualquier circunstancia. La palabra cambio en sí significa movimiento. Y tiene que ver con ese proceso. El cambio no está ni en el antes ni en el después. El cambio está en el proceso. Eso se llama cambio. El proceso se llama cambio. No sé si me estoy entendiendo. Nosotros le llamamos cambio a algo cuando ya ocurrió. Eso es incorrecto. El verdadero cambio tiene que ver con ese proceso. El cambio está ahí, en ese proceso. Y entonces, vivamos ese cambio, vivamos ese proceso y acerquémonos más a ese diseño que debe de haber ya en algún momento de nuestro tiempo futuro con respecto a lo que nosotros podemos ser. Amén. Y entonces, partiendo de esta pequeña aclaración, ¿sí? El tema lo hemos planteado como una pregunta. ¿Por qué como una pregunta? Porque lo que hacemos no es un señalamiento, es una exposición. ¿Qué significa esto? Que dado el tema o el nombre del tema, en base a este, y una vez hecha la exposición, cada uno de nosotros podemos definir de qué lado estamos, ¿no? O a lo mejor estamos matizados de las diferentes propuestas que estamos haciendo nosotros acá. O probablemente tengamos algo más de una cosa, un poquito de la otra y un poquito menos de la otra, y viceversa, dependiendo cómo. Y cada uno de nosotros vamos a tener que decidir eso en base a lo que la palabra de Dios dice. Y cada uno de nosotros vamos a necesitar decidir de qué lado vamos a querer estar al final y atrevernos a vivir ese cambio, ¿sí? Por eso la palabra cambio significa movimiento, porque estoy aquí y para estar acá, ¿qué necesito? Movimiento. Si yo estoy aquí y quiero estar allá, ¿qué necesito? Esto se llama no llegar acá, no. El movimiento se llama, ¿me estoy entendiendo? Cambio. Entonces necesitamos decidir si vamos a estar en un lado, en uno o en otro, o si estamos dependiendo dónde y finalmente dónde queremos estar y lograr ese movimiento para ir a parar a donde nosotros queremos o deseamos estar. Espero haberme explicado. Y entonces, ¿cuál es el tema para poder entrar en la reflexión ya en este caso? Decídelo tú. Yo no lo voy a decidir por nadie. Yo voy a decidir sobre mi vida, sobre la mía. Ni sobre la de mis hijos, ni sobre la de mi esposa, no, sobre la mía. Y la pregunta es, aunque el asunto parece que lo plantea ya o lo responde, la pregunta o el tema es una pregunta: ¿hijos de quién? Ese es el tema. ¿Hijos de quién? Y cuando nosotros vamos a la Biblia, fíjate bien, Ahora, déjenme hacer una aclaración previa. Cuando digo hijos de quién, vamos a encontrar nosotros aquí algunos términos que no necesariamente desde nuestra perspectiva simplista o reduccionista, probablemente estemos hablando de seres o de personas. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 8 de la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo básicamente a todos los acontecimientos y a todas las cosas
les otorga, porque filosóficamente es así, les otorga un ser, una esencia, ¿no? Y dice, porque ¿quién nos separará? No dice qué. Y cuando dice ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo, pues esas son cosas y son acontecimientos y son experiencias, pero él los representa con esencia, porque finalmente lo tienen, con ser, porque realmente lo entienden, lo tienen. A lo mejor hay que explicar esto para que se entienda un poco mejor, pero no lo maneja como cosas. Por eso nosotros hacemos la pregunta como si se tratara de seres, de entes, para que mejor me entiendan, si es que se puede, de entes. Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿hijos de quién? ¿De quién? Y en base a ese tema, en primer lugar, debes de saber que según la Biblia dice que hay hombres y mujeres que son hijos del diablo. Y entonces, ¿cómo es que las personas o nosotros podemos identificar a los que son, o se pudieran señalar? Yo siempre lo digo, no te pelees conmigo, ¿sale? Porque no lo digo yo. O sea, eso dice la Biblia. Y la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Fíjate bien lo que dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. Eso les está diciendo el Señor Jesús. No te lo estoy diciendo yo a ti o a ustedes. No, eso dice el Señor Jesús a aquellos con los que Él habla. Y entonces el diálogo del Señor Jesús, dadas las características que Él presenta o los elementos de identidad que Él presenta, entonces nosotros podemos descubrir quiénes eventualmente pueden caer en ese supuesto, entran en ese marco, ¿sí? Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio. Amén. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí estás oyendo? Por eso dije yo que eventualmente nosotros podemos estar matizados, porque vamos a tocar 3 puntos, y esos 3 puntos vienen a representar tres momentos o 3 posturas en las que nosotros podemos encontrarnos, de las que nosotros podamos estar manchados, matizados. Y por ejemplo, si nosotros dijéramos, a ver, los que son hijos del diablo, dice Jesús que tienen 2 características: son homicidas. Y son las listas que voy a hacer. Voy a meter aquí 7 cosas, lo que voy a mencionar enseguida. 1. Los hijos del diablo son homicidas. Matan, ¿verdad? Y entendamos matar desde las 2 perspectivas. En la Biblia hay 2 perspectivas de muerte: física y espiritual. El Señor aquí específicamente está hablando de una muerte física, porque a Él querían matarlo. Pero hay otra cosa. De pronto a veces nosotros los cristianos, los que servimos al Señor Jesús, como yo lo he dicho otras veces, cometemos ese error de establecer una gradualidad, ¿sí?, de las cosas para decidir qué tan grave, qué tan menos grave, qué tan menos grave, qué tan menos grave es. Y entonces nosotros tenemos esa falsa idea de que al final del día hay ciertas cosas que son muy graves, de las que nos cuidamos mucho, y hay otras de las que nosotros no nos cuidamos porque pensamos que son intrascendentes. Díganme ustedes una cosa: ¿qué tan grave es, según lo que Jesús dice aquí, acerca de las características del diablo, que es homicida y que es mentiroso? Y la pregunta que yo hago es, de las 2 cosas, ¿qué seríamos capaces nosotros de hacer con mayor facilidad? Mentir, ¿verdad? Todo el mundo. Una mentira piadosa. Y de alguna manera maquillamos algo y mentimos. Y finalmente lo hacemos porque tenemos esa falsa idea, esa percepción equivocada, en esa falsa manera o incorrecta manera de graduar las cosas que hacemos de graves a menos grave, y pensamos que mentir
no es tan grave. Por eso no matamos a alguien, porque eso sí, no. O sea, no, es que por eso hasta nos encarcelan, pero por mentir no nos encarcelan, ¿no? Y pensamos que no tiene tanta importancia. Y entonces, en el camino de Dios, los hombres y las mujeres que sirven al Señor o que queremos servir al Señor, podemos cometer el grave error de a lo mejor no atrevernos a quitarle la vida a una persona, pero sí mentimos. Pero se nos olvida a nosotros que cuando vemos a Jesús, Él dice que el diablo es homicida y mentiroso. Y no nos damos cuenta nosotros que en la medida en la que estas características están acentuadas en nuestras vidas o se convierten en parte de nuestras vidas, somos un poquito o un mucho hijos de quien nos vayamos a referir. En este caso, si ese es homicida, si ese es mentiroso, mucho, poquito, yo no sé qué tanto, o no somos, o lo somos, yo no sé en qué medida, hijos del diablo. Espero que se esté entendiendo y que los que nos están observando de pronto sigan poniendo comentarios ahí, ¿verdad? En el amén, gloria a Dios, aleluya, sí es cierto, hermano, y nos atrevamos a decir, o sea, ¿cuál es el problema? Y reconozcamos. Finalmente, insisto, atrevámonos a hacer ese movimiento que hace falta. ¿Me entiendo? En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, no voy a abundar, así me voy a ir, ¿sale? Así, ligerito. En el capítulo 10, versículo 10, si nosotros consideramos o hacemos nuestra la idea de que el Señor Jesús está haciendo una referencia de manera análoga al diablo como el ladrón, entonces nosotros vamos a descubrir, según el capítulo 10, versículo 10, dice Jesús, ¿no? Otras características. Dice el Señor Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego Él dice, y yo he venido para que tengan vida, y eso es lo más precioso que hay que escuchar esta tarde, y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dice que el ladrón viene a hurtar, a robar, ¿verdad? A robar. Y hay muchas formas de robar, ¿verdad? Si hablamos aquí, y lo voy a decir yo no tengo ningún problema, si hablamos aquí de las cosas que hacemos en la iglesia, el Señor dice a través de Malaquías, ¿no? Vosotros me habéis robado. Y esa es una manera de robar, según la Biblia. Otra vez, no se peleen con el mensajero, no lo maten, yo solo soy el mensajero, ¿verdad? Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Pero así como esto aquí en el camino de Dios es una manera de robar y que es propio, es una característica del ladrón que es equiparable con el diablo, ¿no? Hay muchas otras formas de robar y ya cada quien de nosotros tenemos que decidir identificar esas coyunturas, ¿verdad? Esos detallitos, esos momentos, esos instantes, esas fisuras donde se asoman ese tipo de situaciones. ¿Me entiendo? Y entonces, matar, y también hay, ya lo dijimos, hay diferentes formas de matar y destruir. Y hay muchas cosas que se pueden destruir y hay muchas maneras de destruir. No voy a entrar en detalle porque no me va a alcanzar el tiempo, pero tengámoslo en mente porque finalmente ahí está. ¿Me entiendo? En la misma carta que ya leíamos de la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios: en esto se manifiesta los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo no sé si estamos contentos, felices, tristes, acongojados, avergonzados, ¿verdad?, con esto, pero bueno, yo insisto, escuchen, ya ustedes decidan. Ya si quieren tomarlo personal acá con uno, bueno, ya es punto de aparte. Pero dice la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no, al tiro, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y la pregunta es, si no es de Dios, y Juan aquí manifiesta dos caminos o dos seres a quien pertenecer, entonces ¿de quién es hijo? ¿O de quién es?
el que no, dice Juan, todo aquel que no hace, o lo voy a repetir desde el principio, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Y luego dice enseguida, y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? No es una risa sarcástica, hermanos. Yo me estoy gozando porque de pronto yo digo, es que toda la vida ha estado eso ahí. Ahí dice, pero no dice. Toda la vida. Nada más que pues lo ignoramos. Qué bueno que ya no fumamos. Qué bueno que ya no tomamos. Digo, los que lo han hecho. Yo nunca en mi vida lo he hecho, ninguna de las dos cosas. Qué bueno que, no sé, qué bueno que ya no te drogas, que ya no vas al baile, que lo que sea, que tú pienses que está mal delante de Dios. Qué bueno. Pero esto ha estado ahí siempre, toda la vida ha estado ahí. Desde siempre, desde antes de que nosotros naciéramos, ya estaba ahí. Y a lo mejor el gran problema está en que uno, o no nos hemos tomado la molestia de leerlo, y dos, si en algún momento hemos leído la Biblia, pues lo hemos pasado por alto. Y tres, si quieres, si nos lo han predicado o alguien nos lo ha dicho, pues no le hemos dado la importancia que eso realmente tiene. Amén. Así es que yo te invito a que si estamos ahí en hijos del diablo y queremos pasar a ser hijos de Dios, hagamos ese movimiento. ¿Sí? Haz justicia. Haz justicia. O sea, entiéndelo. Voy a poner un ejemplo. A veces, por ejemplo, los padres de pronto viene el hijo con una queja, la hija con una queja. Digo, estoy hablando de mí que soy padre y no falta. Y es normal, y pasa en todos lados. Y siempre puede ser que el hijo no tenga razón. Pero como es nuestro hijo, solo porque es nuestro hijo, cerramos los ojos y le damos la razón. Eso no es justicia. ¿Me estoy entendiendo? Así de simple, eso no es justicia. Ya no hablemos de otras cosas, que ya no hablemos de lo que pasa en el país, ya no me voy a meter en eso porque, no hablemos de eso porque si empezamos a hablar de eso, no, hombre, siempre las dos cosas que más conflictos causan y malas relaciones son hablar de política y hablar de religión. Y entonces, pues ya mejor no le muevo, ya con hablar de fe, ya tengo aquí para meterme en broncas. Entonces, si le meto política, pues me va a ser más fuerte el asunto, aunque se puede ser interesante, ¿verdad? Pero, vamos, hombre, hagamos el movimiento, pues. Hagamos justicia, si queremos pasar de un lado a otro. Y amemos a nuestro hermano. Amemos a nuestro hermano. Y amarlo no significa sobarle, porque hay que entender. Por eso dije, no me quiero profundizar, ¿no? Porque pensamos que amarlo es sobarle, ¿verdad? Y darle por su lado todo el tiempo. No, si alguien ama, si amas a tus hijos, por ejemplo, hablando yo como padre, tú les vas a decir en qué están mal y los vas a corregir. Y si quieren recibir el consejo y se corrigen, bien. Y si no, como dice la palabra de Dios, libres somos de la sangre de ellos. Pero eso es amor, a fin de cuentas. Y eso es lo correcto. Así es que ahí lo dejo. Cada quien decida lo que hace con su vida. La segunda cosa de la que yo te quiero invitar a pensar esta tarde. Me río por cómo me miran aquí de repente. Y eso que no miro los ojos de los que están allá, ¿no? A la distancia. Pero en segundo lugar, te quiero invitar a pensar, o somos hijos del diablo, la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, o somos hijos de alguien más. Por eso aclaré al principio, dije de alguien porque voy a hablar de circunstancias y de situaciones, de fenómenos, si tú quieres, eventualmente, pero que a los ojos simplistas de nosotros, pues no estamos hablando ni de personas ni de seres. Y por eso aclaré lo que Pablo hace en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que según la Biblia, si nosotros revisamos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2, fíjate lo que dice la Biblia, ahí te va. Dice,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que el hombre y la mujer que puede no considerarse hijo del diablo puede eventualmente convertirse en un hombre y una mujer que es un hijo de desobediencia. Alguien pudiera decir, pastor, ¿y qué no estaríamos hablando al final del día de lo mismo? Probablemente sí, pero no necesariamente. Acuérdate que ser hijo de implica engendrar, y nosotros ya hablamos de eso y lo que significa engendrar. Ya hablamos de lo que implica, y a lo mejor aquí yo tendría que hablar de todas las implicaciones, ¿no? Y del proceso que se da. Pero en este caso estamos hablando de surgir de algún lado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ser hijos del diablo, estamos hablando de, vamos, míralo así de forma simplista. O sea, surgir, imagínate, convertirse un hombre y una mujer directamente en hijo del diablo. Estamos hablando de algo muy grueso. Cuando hablamos nosotros de ser hijo de desobediencia, estamos hablando de que nosotros somos, vamos, entiende, lo voy a parafrasear de esta manera, o entiéndelo de esta manera. Ser hijo de significa ser resultado de. Así de sencillo. ¿Sí? Si hablamos de ser hijo del diablo, estamos hablando de alguien que tiene ya una mente, le llamaríamos perversa, si tú quieres, en pocas palabras. Ser hijo de desobediencia es tener una vida, un estilo de vida, resultado de. Ser hijo de desobediencia, en este caso, y todo lo que sigue a partir de aquí, lo que vamos a estar mencionando en el punto 2, sería tener una serie de experiencias resultado de. Por ejemplo, en este caso, de vivir de forma desobediente. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, y fíjate bien lo que dice aquí, una segunda cosa, según lo que dice Efesios, fíjate bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que nosotros podemos, lo voy a poner de otra manera, muchos de nuestros comportamientos, de nuestras formas de pensar, y esto tiene, vamos hombre, tiene hasta una aplicación de tipo psicológica. Todos nuestros comportamientos son resultante de todos nuestros campos de referencia, de las vivencias que hemos tenido de niños, de las relaciones que hemos tenido con nuestros padres, de las experiencias que hemos vivido de la adultez para atrás, de la adolescencia, de la juventud, dependiendo de qué hablemos. Y todo lo que vamos viviendo finalmente nos va convirtiendo en lo que posteriormente somos. Hay algunos filósofos que dicen, ¿no?, que nosotros somos y no somos. Porque yo soy yo en este instante, pero como en mí el tiempo está constantemente en movimiento y en cambio y avanzando, entonces, vamos, hay un filósofo que dice lo que alguna vez les dije yo a ustedes, ¿no? Nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río. Porque al final del día nunca es... Fíjense bien, nunca es el mismo río que tenemos enfrente en el que nos bañamos hace un minuto. Aparentemente sí, pero las aguas están corriendo. Pero tampoco es el mismo el que se mete al río, porque hace un minuto era uno y un minuto después ya no es el mismo. Hace un segundo era uno y un segundo después ya no es el mismo tipo que se metió al río. Y entonces a lo que voy es a esto, el hombre y la mujer, fíjate bien, el hombre y la mujer que es hijo de desobediencia, que es hijo de ira, lo que está diciendo la palabra de Dios, y entendámoslo de esta manera, es que al final del día, en la medida de nuestra capacidad de obediencia o de sujeción o de apego, digámoslo así, a la forma de enseñanza del estilo de vida que Jesús nos presenta, es en la medida en la que va a venir un resultado. Si nos alejamos de ese modelo, va a venir otro resultado. La ira, a veces pensamos nosotros que tiene que ver con la ira que se genera por nuestra desobediencia en el corazón y en la actitud de Dios, y no necesariamente es así. Pon atención a lo que voy. Muchas de las cosas que nosotros hacemos como seres humanos no son más que el resultado de nuestro resentimiento y de todo lo que nosotros venimos cargando a través del tiempo. Por eso actuamos y nos comportamos de una manera, y esa forma de comportamiento muchas ocasiones nos convierte en personas que no se apegan a los propósitos de Dios. O sea, puede ser que mis experiencias para atrás desde mi niñez no hayan sido del todo buenas, y por lo mismo en mí hay ira, hay molestia, hay enfado, y lo manifiesto en mi trato con los demás, y ese trato con los demás finalmente
lo único que manifiesta es una forma de vida muy desapegada del estilo de vida que el Señor Jesús nos propone, donde debo ser apacible, debo ser generoso, debo ser amable, debo ser misericordioso, paciente con los demás, comprensivo, pero no puedo, porque todo lo que viene atrás de mí me hace estar airado, molesto, enojado, resentido con el mundo. Sí. Y eso me hace reaccionar de una manera. Soy hijo, ¿me estoy entendiendo? De eso, la ira me hace actuar así. Soy el resultado de eso. Y eso me desapega, me aleja del estilo de vida que el Señor propone. Y así pues, el hombre y la mujer se convierte en ese sentido en hijos de ¿qué dijimos? De desobediencia y de ira. Ahora bien, en el capítulo 5, si tú te fijas también, 5:6, dice la palabra de Dios, y lo repito: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, y ahora sí, sobre los hijos de desobediencia. Ahora, cuando vamos nosotros más adelante, la palabra de Dios, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 6, la palabra de Dios nos presenta, sí, para reiterar lo que estamos diciendo, 3, versículo 6 también dice: por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Luego, cuando nosotros vamos a la carta, a la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Fíjate bien lo que dice, ¿sí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ahorita voy a retomar esta en otro momento, que igual ahí lo dejaríamos, ¿sí? Aunque eso es para el final. Pero quiero tocar lo que sigue enseguida. Dice: no somos de la noche ni de las tinieblas. Y cuando Pablo escribe aquí en el capítulo 5, versículo 6 de la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo nos está recordando que las personas podemos también ser hijos de la noche o de las tinieblas. La simbología de noche y tinieblas aquí puede implicar muchas cosas, pero mira, ¿cuál sería lo más importante que debemos de tener en mente? Lo que hace un momento dijimos que todo lo que está escrito ahí está escrito desde hace mucho tiempo. El hombre y la mujer que no se atreve a ir a la palabra para descubrir lo que la palabra dice, entonces lo que va a ocurrir es simple y sencillamente que se va a quedar en las tinieblas y en la oscuridad. Vamos, ¿qué dice la escritura? Recuerden esto, los que estamos aquí desde niños nos lo sabemos. Lámpara es, y así nos lo decían en la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Cuando fuimos, que éramos niños. A ver, apréndetelo así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve la lámpara y para qué sirve la lumbrera frente a la oscuridad y a las tinieblas? Para disiparlas. Dijo Einstein, ¿verdad? La oscuridad no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. ¿Por qué? Porque donde hay luz, las tinieblas se disipan, la oscuridad se va. Pero donde no hay luz, entonces las tinieblas y la oscuridad permanecen. Así es que cuando vamos nosotros a la Biblia, dice la palabra de Dios, fíjate lo que te estoy diciendo con esto, a ver si es muy sencillo. Lo que estoy diciendo es que muchas de las cosas, ya decía Jorge algo de eso también hace un momento, muchas de las cosas que nosotros experimentamos y que pueden ser desagradables, escúchame por favor, esas pueden ser previsibles y pueden ser evitables. ¿Cómo se logra? Yendo a la palabra. Tenemos que descubrir lo que la palabra dice. El Señor en algún momento hace una afirmación y les dice a los que nosotros de pronto hacemos una mala lectura de esa expresión: vosotros escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? El Señor Jesús está haciendo una afirmación así como lo estoy diciendo yo. Ustedes escudriñan, el Señor está diciendo, nosotros lo leemos regularmente como una indicación, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. No, eso no es testimonial, ni es una invitación, es una afirmación. El Señor Jesús viene y afirma a la gente que le escucha y le dice, ustedes leen las Escrituras y buscan lo que hay ahí porque a ustedes les parece, ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna. Y luego dice el Señor, pero ustedes no se están dando cuenta que ellas en realidad están hablando de mí, para que me conozcan, para que sepan quién soy. Eso es lo que está diciendo Jesús en las expresiones en ese pasaje bíblico. Y nosotros necesitamos entender pues que para poder disipar las tinieblas, la oscuridad, voy a ponerlo de otra manera. Pon atención. ¿Digo algo grueso? Sí, amén. ¿Puedo decir algo grueso? ¿Sale? En ese sentido, el significado de tinieblas y oscuridad es ignorancia. Pon atención a lo que voy, pon atención. Hay 3 palabras aquí que quiero que te grabes. Va a sonar así medio feyón, pero lo voy a decir. Y te voy a manejar una palabra dominguera para que si tú quieres en algún momento lucirte en alguna plática lo hagas. Es una palabra que incluso muchos hemos escuchado y hasta fuimos a ver una película que así se llama, ¿verdad? De caricaturas, o alguien la fue a ver, Lego. Pero ¿sabes tú qué significa Lego? Lego significa ignorante en el original. Hay 3 momentos de una palabra, ahí te va. Muy atrás hay una palabra muy vieja que es Lego. Y eso significa ignorante en términos generales. Pon atención. Esa palabra nos trae esa, ignorante, para no explicar más. ¿Y sabes a dónde nos lleva la palabra ignorante? Nos lleva a idiota. Por eso dije yo que se oye medio feo. ¿Sí estás oyendo lo que estoy diciendo? Cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de ignorancia. Fíjate lo que estoy diciendo. Estar en ignorancia es ser el que lo entendió hoy lo dejo, para no decirlo más. Y el Señor lo que quiere a través de su palabra y a través del apóstol Pablo es que nosotros dejemos de ser eso. Y nos está invitando a eso. No entendemos nosotros la trascendencia del sacrificio de Jesús. No lo entendemos. Él está sacándonos de ahí. Ya, no, por eso les digo que luego me envuelvo en cosas que no quisiera porque luego voy a otras cosas. Pero la palabra de Dios dice que hay hombres y mujeres que finalmente se convierten en hijos de las tinieblas y de la oscuridad. Y Pablo aquí, a mí me interesa mucho este versículo porque Pablo, antes de decir eso, dice, él afirma y dice, es que no somos, entiendan, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Él está dando por hecho eso. Está dando por hecho que el hombre y la mujer que viene al camino de Dios se preocupa, como dijo el Señor Jesús que hacían aquellos hombres de su tiempo, por escudriñar las Escrituras, para descubrir los secretos que están ahí y para dejar de lado la ignorancia, para dejar de ser ignorantes. Ya lo demás, ustedes sabrán. Por falta de conocimiento. Es que el pueblo perece por eso, por falta de conocimiento. Ya no quiero irme más allá. Segunda de Pedro, capítulo 2. Fíjate bien. En la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Es que a mí me hubiera gustado leer todo el antetexto, pues. Para entender con mayor claridad todo esto. Pero dice la Biblia: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
hijos de maldición. A ver, ya hemos entendido otras veces el hecho de comprender, o hemos manejado la idea de la necesidad de comprender cómo las maldiciones finalmente van generando un tipo de conducta, forma de ser, de pensamiento, de actuar, de sentir, de actuar en nosotros, ¿cierto? O sea, las maldiciones generan hijos, ¿sí? Aunque aquí, claro que lo vamos a entender. Es que quiero explicar el asunto de las causas, hombre. Quiero hablar de las causas para ayudarles a tratar de hacerles entender que luego a veces la maldición aquí la podemos ver como si fuera el resultado, o sea, como diciendo, nosotros este pasaje lo entendemos como todos los que hacen esto están malditos, ¿verdad? Van a recibir una maldición, y lo vemos como el final. Hay un principio filosófico que dice que el final, finalmente, válgame lo reiterativo, se convierte en la causa de las causas, le llaman ellos. Y cuando pensamos nosotros en la causa de las causas, estamos hablando de el por qué, el cómo y el para qué. Pero eso que parece el final se viene a convertir en el origen. A ver si me puedo explicar. ¿De qué estoy hablando? Cuando Pedro dice aquí que son hijos de maldición, todos estos que practican estas tales cosas, lo que está diciendo es que la maldición que cargan en sus vidas los lleva a practicar todo ese tipo de cosas. Y así, como un círculo vicioso, la maldición los lleva a practicar todo eso que practican. Y eso que practican los llena de maldición. ¿Me entiendo? Y regresan a lo mismo. Como cargan con una maldición en sus vidas, los lleva a un estilo de vida que finalmente se convierte en una vida llena de maldición. Y se convierte en un círculo vicioso. Por eso decimos nosotros que el final se convierte en la causa de todas las causas, porque es un círculo vicioso. Y entonces Pedro dice aquí, pues el apóstol Pedro dice, ¿sí?, que hay hijos de maldición. Vamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, nosotros vamos a encontrar, para terminar este apartado, capítulo 5, versículo 38, dice la palabra de Dios: no, ya se me fue, aquí me perdí. Iba a mencionar otra cosa, pero en fin. Y bueno, ¿qué les parece si lo dejamos hasta ahí esta parte, para ya no abundar en eso? Voy a pasar al punto 3. Miren, en el punto 3, aquí vamos a aterrizar en otra cosa para decidir, insisto, nosotros dónde estamos. Decimos nosotros que hay, en este caso, hay 3 supuestos que podemos nosotros estar ocupando, ¿no? Hijos del diablo, hijos de alguien más, y la tercera, que se convierte en la curación, en este caso, sería hijos del cielo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, que fue el versículo de base que leímos, o el pasaje que tomamos de base, decíamos nosotros ahí pues que el amor que el Señor, que el Padre nos ha tenido, ha hecho que nosotros nos convirtamos en ¿qué, hermanos? En hijos de Dios. Y en este versículo, en este capítulo que les mencioné antes, ya para entrar en este tema, en el capítulo 5 que les mencioné de Mateo, en el versículo 45, fíjate lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, y aquí yo si quiera voy a regresarme poquito en el antetexto, pero dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense lo que voy a decir. El final es la causa de todas las causas, ¿verdad? Para poder nosotros convertirnos en hijos de nuestro Padre que está en los cielos, entonces vamos a ir a leer lo que dice la Biblia. Lo voy a leer. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, dice el Señor Jesús. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y luego dice:
Oísteis que fue dicho, y esta es la parte central. ¿Por qué hago esta aclaración? Voy a aclararlo esto bastante bien, o lo más que pueda. Todo lo que leí previo a esto que voy a leer enseguida es una invitación de parte del Señor Jesús que permite la seguridad de los hombres de su ciudad, de su tiempo. Es una forma, digamos, altruista y sabia de comportamiento que genera la posibilidad de la seguridad de sus vidas y de todo lo que ellos poseen. Es una manera inteligente de trato con los adversarios, al grado de que terminen siendo los adversarios quienes se humillen en lugar de ser los judíos quienes son humillados. Lo voy a dejar hasta ahí para no puntualizar más, porque luego enseguida el Señor Jesús dice, escucha esto: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí oyeron, hermanos? A ver. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, dijimos al principio, o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Los hijos del diablo no hacen justicia, no aman a su hermano. Los hijos de Dios hacen justicia y aman a su hermano. Les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué les resulta a ustedes más fácil? ¿Amar a su hermano o amar a su enemigo? Yo quiero pensar que debiera ser más fácil amar a nuestro hermano, ¿verdad? Sí. Así de simple. Eventualmente llegará el punto en el que por X, Y o Z razón pueda haber alguien que sea nuestro hermano, que podamos percibirlo como nuestro enemigo. ¿Sí? ¿Qué es un enemigo? Un enemigo es ese hombre y esa mujer con el que se establece una relación de enemistad. Fíjate bien a lo que voy. Y la característica principal de un enemigo es que me va a buscar hacer daño. ¿Sí? Me va a buscar hacer daño. Y la característica principal de un enemigo es que, piensa en términos de una guerra, que ese enemigo todo lo que haga lo va a planear. Es parte hasta de un proceso administrativo. Lo va a planear, lo va a programar, lo va a proyectar, va a hacer una creación de escenarios, va a desplegar. Esa es la idea de una estrategia. Desplegar es esto que hacemos nosotros con la Biblia. Esto está plegado así, ¿verdad? Si lo pudiéramos hacer rollo, está plegado. Desplegarlo significa esto, está desplegado. Y eso se hace con las estrategias. El enemigo siempre va a buscar hacernos daño, lo va a planear, va a programar, proyectar, crear escenarios, va a usar tácticas de guerra. Ya no, decía el doctor Quiroga, ya no se utiliza la palabra en la administración de táctica. La palabra correcta y actualizada es estrategia. Eso es lo correcto. Va a utilizar una estrategia, va a encontrar la manera, va a ver cómo, etcétera, 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 para hacernos daño y lograr un objetivo específico. No sé si sea un daño a menor escala, a mediana escala, sí, a gran escala. Va a buscar destruirnos, no sé. Estoy hablando básicamente con esto que estoy explicando de el nivel o tipo de enemigo que podemos tener en alguien. Pero si alguien de pronto hace cosas que no piensa, que no reflexiona, que no planea, que son ocurrencias, no puede ser considerado un enemigo. Y nosotros cometemos el error de tratar a mucha gente como enemigos, cuando en realidad hay cosas que hacen porque se les pasó. Por mil razones, menos porque realmente tengan, ¿sí? ¿Me estoy entendiendo? Toda esa preparación y ese fin y ese propósito. O sea, es que no da para más, se acabó. O sea, no quiero decir más, ¿verdad? No quiero decir más. Entendamos sencillamente que cuando hablamos nosotros de lo que el Señor Jesús dice aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Fíjense lo que voy a decir,
En este momento ustedes deben de saber que el pueblo de Israel está siendo atacado brutalmente por los palestinos. Gracias a Dios, los israelitas tienen un sistema de defensa que es un domo, a la manera de Avengers. ¿Es en serio, Tienen un domo que de pronto, bueno, para no explicar tanto, el domo hace que todos los misiles que llegan, pum, 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 sean alcanzados, ¿verdad? Y ustedes los van a ver explotando en el aire, pum, 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 todos. En un alto porcentaje tienen, no recuerdo si un 90% de eficiencia, y son contados los que llegan y alcanzan a la ciudad. Sí ha habido algunos que han llegado, pero son contados. Bueno, esos son enemigos, porque están buscando matarlos, acabarlos, quitarlos, desalojarlos, despojarlos, lo que sea. ¿Me estoy entendiendo, hermanos? Y Jesús dice aquí: amarás a tus enemigos, o sea, a tus enemigos. Por eso yo les decía, ¿qué es más fácil amar, al hermano o al enemigo? Porque gradualmente hablando, el Señor dice primero, ¿verdad? Hablando Juan, a tu hermano. Es la evidencia de que tienes a Dios en tu corazón cuando amas a tu hermano. Pero luego el Señor Jesús sube la vara y dice: no es suficiente con amar a tu hermano. Eso va a decir, sí, que tienes a Dios, ¿verdad? Pero si amas a tu enemigo, entonces vas a demostrar que eres hijo. Que eres hijo de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y no tiene chiste eso, ¿verdad? ¿Dónde está el desafío, hermanos? El que no nos quiere. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si se lo dice a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Alguien estará escuchando hoy? Bueno, yo espero que sí. Ahora bien, en el Evangelio de Lucas, y lo voy a mencionar porque aunque es paralelo, lo menciona de otra forma, ¿no? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y luego dice: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se están oyendo eso? A ver, quiero decir algo, ¿sale? Quiero decir algo aquí. Dice que somos hijos de Dios. Lucas dice que somos hijos del Altísimo. Pero hay connotaciones aquí que yo quiero que entendamos. Allá habla del hermano, enfatizamos la idea del hermano y la idea del enemigo. Ahora, acá, la palabra de Dios nos invita a recordar. No me digan que no. Muchos de nosotros hemos tratado con gente que es ingrata. Aquí el Señor habla y dice ingratos y malos, ¿verdad? Malos. Bueno, puede haber personas así con esas características. Yo no sé si hemos tratado con gente mala. Al igual y sí. A lo mejor hay que hacer la aclaración de cómo se identificaría a alguien malo. Y aquí la idea de malo tiene que ver con dañino. Y es gente que luego a veces, tratando con ellas, hace daño. Pero también dice ingratos, y también hemos tratado con gente ingrata. Yo estoy seguro que pregunto y todo el mundo vamos a tener a alguien que vamos a recordar y dice: no, si es que la neta, no, o sea, no agradecieron. Y sentimos que eso que han hecho a nosotros nos autoriza a molestarnos, a no amar. No, es que no, eso se llama venganza, hermano. A estar molestos, a enojarnos, a lo que sea. Y a veces es venganza siempre va a ser, en este caso, venganza en contra de nosotros mismos, porque a nosotros es a los que nos hace daño. Pero vamos, hombre, eso no nos está autorizando a nada. El Señor sigue diciendo a través
de la palabra en el Evangelio de Lucas que amemos a los ingratos y a los malos. Amén. Así de sencillo. Otra vez, ahí está la palabra. Yo no sé quiénes quieran hacer el movimiento, ¿sí? Yo no sé quiénes. Cada uno de nosotros vamos a decidirlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, ya voy a terminar, y según yo voy rápido, ¿eh? Mateo capítulo 13, en el versículo 38, este es el versículo que iba a mencionar en el punto 2 al final, precisamente, que ya no lo mencioné, porque aquí la palabra de Dios nos recuerda, y si quieren ponerlo arriba también, Mateo 5:38, como hijos del malo, también se pueden ser hijos del malo, y es un equivalente a hijo del diablo en ese sentido. Ya no quise abundar más en la idea de malo, porque ustedes se fijaron, ahorita dice Jesús que debemos de amar a los ingratos y malos. Es que, ¿sí me entiendo? Hay un engarce ahí. ¿Sí me entiendo? O sea, pero ya no quise abundar en eso. Entonces, pero aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 38, dice la Biblia, respondiendo a él les dijo desde el 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, escuchen esto, son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y entonces la palabra de Dios nos recuerda a ustedes y a mí que también nosotros, en este caso, además de ser hijos de Dios, además de ser hijos del Altísimo, somos hijos del reino. ¿Sí? El reino nos está pariendo. Somos el resultado de la instauración del reino, para que mejor me entiendan. Hay un versículo muy muy conocido que está en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, desde el 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que somos hijos de Dios, somos hijos del reino, somos hijos del Altísimo. Romanos 8:14 también nos recuerda eso. Dice que los que somos, y aquí yo enfatizaría la idea de ser guiados por el Espíritu. Dice Pablo que los que somos guiados por el Espíritu, Romanos 8:14, somos hijos de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Y para terminar, ya lo leímos, lo voy a retomar, Efesios capítulo 5, versículo 8, y termino acá. Esto acaba con la ignorancia, con el lego, con la idiotización. Dice la palabra de Dios que los hombres y mujeres que somos hijos de Dios, en ese mismo sentido somos hijos de luz. En conclusión, entonces, la palabra de Dios nos recuerda que el hombre y la mujer puede ser hijo del diablo, puede ser hijo del malo, o bien puede ser hijo de alguien más, de la ignorancia, o de la oscuridad, de las tinieblas, de la desobediencia, de la maldición, de la ira, o bien puede ser hijo de Dios, hijo del reino, hijo del Altísimo, hijo de la luz. Y dijimos nosotros, escuchen esto, dijimos nosotros que cambio significa movimiento. No es el cambio el que después de un proceso se dio. Eso es ese resultado final, ese no es el cambio. Entiéndanlo. El cambio es el movimiento. En lo que yo hago, el movimiento que hago es el proceso, ese es el cambio. Atrevamos a hacer el cambio. Suena muy político, ¿verdad? Vamos a atrevernos a hacer el cambio. Vamos a atrevernos a hacer el movimiento. Dijimos también al inicio que, ya lo entenderán mejor, ¿verdad? Dijimos nosotros que podía ser que nosotros estuviéramos matizados, de tener algo de una cosa, ¿verdad? O sea, ser en parte, seamos sinceros, ser en parte hijos del diablo, ser en parte hijos de la ira, de la desobediencia, de la maldición, qué sé yo, y no leí el contexto de esos versículos, pero les aseguro que si los hubiera leído hubiera quedado mucho más claro todavía. Y ser hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijos del reino, de la luz. O sea, estoy seguro que tenemos algo de todo, querramos o no. ¿Qué sigue ahora? Hacer el movimiento. Estoy seguro que hay dos situaciones y dos puntos en los que no queremos estar.
estoy seguro que todos nosotros queremos ser hijos de Dios. Amén. Todos queremos ser hijos del Altísimo. Todos queremos ser hijos del reino. Todos queremos ser hijos de la luz. Y queremos renunciar a nombre. Yo no quiero ser hijo del diablo, ni quiero ser hijo de desobediencia, ni de la ira, ni de la rebelión, ni de nada que se le parezca. No, preferimos y queremos ser hijos de Dios. Y la verdad es que eso es lo que yo les invito a que seamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a... Jesús quien puso en la tierra con su sangre el